Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al cierre del Tiempo Casa Editorial, en el que aquí, en medio de la sala de redacción entre redactores y editores, discutimos los temas que son noticia y los enfoques que manejamos en nuestra edición digital en eltiempo.com y en nuestra edición impresa de mañana de El Tiempo. Hoy, 11 de abril, mi nombre es Carlos Solano y entre los temas que tenemos está: Antanas Mockus pierde su curul en el Senado. La dramática historia de un colombiano estudiante en Australia que se enferma de una grave enfermedad. 7 años permaneció Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Y en lo que viene, el Festival de Música Clásica en Bogotá. Bienvenidos. La clave de las noticias. A esta hora en la sala de redacción, el tema clave, en medio de un día con muchas noticias, el tema clave sin duda termina siendo la caída de la curul del senador Antanas Mockus por la decisión de anulación que establece el Consejo de Estado por un tema bastante bueno, no digamos complejo, pero sí que venía una discusión de tiempo atrás. Y para eso está aquí Jorge Meléndez, su editor de política, para ayudarnos a entender, primero, por qué hasta ahora, segundo, pues el alcance que va a tener esto. Sí, señor. Vamos, diría el caníbal, vamos por partes. Para comenzar, expliquémosle un poco a los oyentes qué pasó. Resulta que el señor Antanas Mockus hacía parte o era realmente el representante legal de algo que se llama Corpovisionarios. Esa Corpovisionarios, sí, una fundación, contrataba con el Estado. Muchas campañas y muchas cosas, sí, ¿no? Sí, muchas campañas, exactamente, campañas educativas. Pero usted sabe que mientras está en campaña hay un régimen de inhabilidades, ¿sí? En el cual le dice que usted no puede contratar con el Estado y hay unos plazos, en este caso 6 meses. ¿Qué sucede? Que el señor Antanas Mockus renunció prácticamente 8 días antes de elecciones, unos pocos días antes de las elecciones, a ser el representante legal de Corpovisionarios. Uh-huh. Y eso es lo que dice el Consejo de Estado. Le dice: señor, usted estaba inhabilitado. Y le declara la nulidad de la elección, es decir, declara nula la elección del señor Antanas Mockus como senador. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los 540,000 votos que él sacó, de alguna manera, pues no le sirven. Tremenda votación histórica. Claro, es la segunda. Embolatada ahora por esto. Sí, señor. Acuérdate que la principal y el récord histórico, difícil de superar, el del doctor Álvaro Uribe Vélez. Quien se manifestó ya en tweets diciendo: hombre, qué lástima, que lo respetaba, que lo veía con honor. Pero pues en claro, este digamos punto, que hay mucha tristeza, pero lo que pasa es que es un asunto que es muy difícil de defender. Usted violó la norma. ¿Cómo defiende usted eso? Pero Mockus dice: actuó de buena fe, tal. Obviamente. Acuérdese usted, doctor, que cuando usted estudiaba comunicación social, ni siquiera derecho, le explicaban que la ignorancia de la ley no exonera de responsabilidad. Sí, usted cuando atropella a alguien en un carro no lo hace adrede, ni más faltaba, jamás. Yo no creo que haya alguien que se le ocurra ir a atropellar a alguien con el carro. Pero, ¿qué pasó? Pues violó la ley. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando hoy con el señor Antanas Mockus, y eso, en principio, lo dejará sin su curul en el Congreso. Pero dijo que va a apelar. Dijo que va a apelar, dijo que van a acudir a todas las instancias judiciales. Le quedan muy pocos porque la sección 5ª del Consejo de Estado, señorita, que es la que maneja todos los temas electorales, no tiene segunda instancia. Son fallos ahí de una única instancia. Ellos están mirando, de pronto se acuden a una tutela, a otra corte o algo así, a tratar de solucionar esto. ¿Qué argumentan? Hombre, que ya el Consejo Nacional Electoral, que es un ente eminentemente político, dijo que no había problema con la elección del señor Mockus. La sala plena del mismo Consejo de Estado, al fallar el mismo caso, pero por pérdida de investidura, porque ojo, aquí estamos hablando de nulidad de la elección, pero también avanza otro proceso que tiene que ver con pérdida de investidura, que dice que ya la sala plena resolvió eso y dijo que no había problema. Entonces ellos están aspirando a acudir a otras instancias judiciales para tratar de que el doctor Mockus se quede en el Congreso, pero digamos que paralelo a esto también hay que tener que todavía está vigente ese tema de la pérdida de investidura. Los abogados que lo demandaron dicen que hubo fraude al elector, que el partido sabía y que lo inscribió estando inhabilitado, entonces que también al partido le puede caer una sanción. Es decir, aquí estamos así como esa serie que usted ve de Game of Thrones, aquí estamos hasta ahora en el primer capítulo. Ok, ¿sí? Pero eso se va a poner entonces muy agresivo, ¿sí es como la serie?
Aquí vienen otro poco de capítulos, esperemos que no tan agresivos. La verdad es que yo casi no la veo. Me parece que son un poco largos esos diálogos, ¿no? Creo que con la política tienen suficiente, ¿sí? ¿No? Con la escena política. Sí, señor. Pero digamos que aquí, ¿cuál es la gran novedad? Hombre, que cae el adalid, la persona que siempre se ha mostrado como la persona más honesta, más transparente y que desafortunadamente, termina envuelto en esta situación. Se nos van varias escenas históricas, como cuando puso a esta prueba de confianza Uribe, lo recibía, ¿quién era? ¿Cepeda o quién era el que lo recibía? No, un senador del Polo, de la izquierda. Un senador del Polo lo recibía, no, sí, claro. Acuérdate que también que el primer día cuando llegó al Congreso se bajó los pantalones. O sea, un montón de escenas históricas y todo lo que pasó hace poco con las objeciones a la JEP y cómo la réplica, mejor dicho, estaríamos viendo la salida de se pierde una de las grandes históricos. figuras, hoy por lo menos, hoy se pierde una de las grandes figuras del Congreso, uno de los grandes animadores, uno de los grandes protagonistas y una persona que siempre ha sido vista como alguien muy recto, el que en este momento desgraciadamente tiene perdida, digámoslo así, técnicamente hoy es a Curul. Oiga, y para cerrar, decía Wally, el comentarista, político, decía, y María Fernanda Cabal y su tema de sus votos, ahí sigue, ¿no? Bien, gracias. Sí, pues exactamente, ahí sigue todo el mundo, pero es una decisión del Consejo de Estado que es difícil de rebatir porque hay unos hechos puntuales, insisto, lo que digo yo, la ley es clara y el mismo Antanas Mockus ha reconocido de pronto lo que pasó. Cometió un error, fue sin querer queriendo. Jorge Meléndez de Política, muchas gracias, seguimos pendientes del desarrollo de esta nota. A ustedes, muy amables. Lo más leído en eltiempo.com. Y en lo más leído hoy, una historia dramática. Los lectores han acudido mucho a leer esta historia en eltiempo.com, que pues le podría pasar a cualquier persona. Se trata de un joven colombiano que se va a Australia, viaja a Australia a estudiar un curso de inglés y a los 2 meses se enferma de una enfermedad que hasta el momento no se ha podido identificar, según lo que nos cuenta María del Mar Quintana, redactora de la app de El Tiempo, sobre esta historia que ha conmovido al país. María del Mar, ¿qué sabemos de esta historia? Porque entiendo que la enfermedad todavía no se ha identificado. Exactamente, Carlos. Pues en principio lo que hay que decir es que es una historia que por supuesto ha conmovido a la comunidad colombiana, porque es un muchacho de 26 años que como cualquiera tenía el sueño de ir a estudiar un curso de inglés a Australia. Él hizo todo su esfuerzo, él viene de Villavicencio, distribuyendo pollos allá en su ciudad para lograr ahorrar el dinero e irse a Australia en septiembre de 2018. 2 meses después de encontrarse haciendo su estudio y además trabajando porque allá se le permitía eso, que es una característica del gobierno australiano, Julián empezó a enfermar, vómitos, no podía comer, se empezó a sentir mal y a los 2 meses entró a ser hospitalizado en el Hospital Austin de Melbourne. Ahí fue cuando él decidió llamar a su madre, Concepción Velasco, que vive aquí también en Colombia, madre de otros 2 hijos pequeños, y ahí empezó la lucha de ella por empezar a recolectar dinero, viajar a Australia y acompañar a su hijo. Tremendo. En un calvario que ellos nunca se imaginaron que iban a pasar. Muy dramático. Entiendo que hay síntomas tremendos, como que ha perdido mucho peso. Exactamente, él ha perdido hasta el momento 30 kilos y debo decirle en este momento, nosotros hablamos con Rosemary Watson, que es la persona voluntaria que les está ayudando con las comunicaciones. Hay muchas personas que en este momento están ayudando a Julián desde Melbourne porque ellos no tienen los recursos y no tienen la forma de solventar esta situación. Y pues ella nos dice que lo último que han dicho los médicos hasta el momento es que no se sabe de qué se trata esta enfermedad. Es decir, se han hecho todas las investigaciones, todos los exámenes médicos. Julián lleva ya desde septiembre del año pasado allá y no se sabe qué es lo que tiene. Y es claro que la contrajo allá, la enfermedad. Es claro que él llegó a Australia y se enfermó, sin embargo ese es uno de los dilemas porque pues la aseguradora o el seguro médico con el que se fue a Australia no le quiere cubrir la situación, tremendo, la enfermedad, precisamente porque ellos dicen que es preconcebido, pero no es una enfermedad preconcebida. Los mismos médicos de Australia sacaron una carta diciendo y explicando que es una enfermedad que no se sabe qué es, pero que definitivamente no venía con él desde Colombia. Recuerdo que sirva este podcast como un vehículo para ayudarlo a él. Tenemos un artículo muy extenso no solo en nuestra app, sino además también en eltiempo.com. María del Mar, ¿cómo puede ayudar la gente? Exactamente, pues en este momento, Carlos, lo que pueden hacer es entrar a la cuenta bancaria de la madre de Julián, que la estamos compartiendo en nuestras redes sociales, en la página web del tiempo.com y la aplicación del Tiempo, para ayudar con algún apoyo económico que la gente pueda realizar. Lo que sea que puedan poner, 10,000, 20,000, lo que sea, a ellos les sirve
en este momento. Pero además, pues tanto los amigos de Julián como todas las personas voluntarias en Australia que lo están apoyando, están haciendo como una campaña en redes sociales para apoyarlo y que sea más fuerte cada día. Se llama Julián Somos Todos y con ese hashtag podemos encontrarla para tener toda la información de lo que sucede con el caso de Julián Andrés Sáenz. De acuerdo, de todos modos toda la información en nuestro artículo en eltiempo.com. Muchas gracias, María del Mar. Gracias a ustedes. La cifra del día. Y la cifra, aunque debo aclarar que nos sirve de disculpa para hablar de otro de los grandes temas del día, la cifra es 7 años. 7 años fueron los que permaneció Julián Assange en asilo en la embajada ecuatoriana en Londres. ¿Verdad? Eduardo Soto nos acompaña, editor de Internacional, para hablar un poquito del caso de Julián Assange. Es decir, vimos una escena hoy que puede ser fácilmente la foto del año, ¿no? Así es, Carlos, un saludo para usted y para todos los navegantes del tiempo.com. Hoy es una de esas fotos que puede ser histórica porque de alguna manera se cierra un capítulo de los medios de comunicación y también del periodismo. De la libertad de prensa. Y de la libertad de prensa y demás. Luego de que fue detenido en Londres y prácticamente sacado a la fuerza de la embajada de Ecuador, Julián Assange, el hacker de los hackers, el hombre que logró a través de su plataforma web llamada Wikileaks divulgar algunos de los más importantes y celosos secretos del Departamento de Defensa de Estados Unidos y también de algunos otros países que se vieron prácticamente desnudos ante las importantísimas revelaciones que logró hacer este hombre a través de esa plataforma de información en la que hackers lograban conseguir información que se filtraba a través de esa plataforma sin ser detectados. De acuerdo. Es una imagen impactante, sin duda alguna. ¿Qué puede pasarle a Julián Assange? Es decir, porque hay un montón de casos y toda la cosa, pero supongo que es muy temprano para insinuar cuántos años, pero sí hay un montón de casos, ¿no? Sí, Carlos, lo que pasa es que hay varias cosas. Lo primero es que él estaba en un estatus de libertad provisional en Inglaterra, en Londres, que violó. ¿Y cómo la violó? Al hacer un montón de actividades y terminar pidiendo asilo en la embajada de Ecuador. Entonces, por eso él va a tener que pagar más o menos 1 año de prisión porque violó su régimen de libertad condicional. Ese es un tema. Pero él también en Suecia tenía un proceso que ya había sido cerrado, pero que se podría reabrir por la violación de 2 colaboradoras de Wikileaks en Estocolmo. Al parecer se podría abrir este proceso, que eso implicaría una investigación y un juicio y demás cosas. Y además de eso, Estados Unidos pidió su extradición precisamente porque él a través de Wikileaks logró vulnerar algunos de los principales secretos del Departamento de Defensa, entonces eso también es un delito. No sabemos más o menos cómo va a ser ese proceso. En principio, él tendría que pagar 1 año al menos de cárcel por haber violado ese estatus de libertad condicional y ya después vendrían los otros procesos pendientes. El de extradición, que es un proceso bastante largo en el Reino Unido, y a ver qué sucede si en Suecia finalmente reabren o no el proceso por violación sexual. De acuerdo. Y lo último es que llegamos a 7 años porque hay un cambio de gobierno, o habrían podido ser más, pero supongo que el cambio de gobierno en Ecuador le cambia todas las reglas de juego a Julián Assange. Más o menos, porque de hecho ya en tiempos del presidente ecuatoriano Rafael Correa, él ya estaba de pelea con el gobierno, porque simplemente, de hecho ya habían como cortado las comunicaciones, porque simplemente se convirtió en una papa caliente. Una de las cosas que cuando un país le da un estatus de asilado a una persona es que tiene que detener sus actividades de tipo político, y Julián Assange continuó con sus labores de hackeo y de divulgación de secretos de Estado de otros países. Entonces eso le fue creando un montón de problemas internacionales a Ecuador, además de que él mismo, según Ecuador, violó varias veces el régimen de asilo y tampoco colaboraba mucho en la convivencia, porque finalmente, para los que más o menos están enterados y se ubican en Londres, la embajada de Ecuador queda en un edificio grande en donde también está la embajada de Colombia, es decir, son vecinas las embajadas. Es una sede de oficinas, y en una de esas oficinas, donde funcionaba normalmente el equipo diplomático ecuatoriano, pues esa oficina se convirtió en la habitación donde vivía Julián Assange, prácticamente sin luz, y donde vivía también con un gato al que
pues obviamente eso no era una situación normal para ninguna delegación diplomática en ningún país del mundo. Esto se fue extendiendo, pues tanto que estamos hablando de los 7 años, pero era ya prácticamente una situación inmanejable por el gobierno de Lenín Moreno, que ya le había advertido a Assange varias veces que tenía que detener sus actividades o si no le iban a quitar el asilo, finalmente se lo quitaron. Eso es como cuando tiene uno a un inquilino o alguien que llega de viaje y después quiere uno que se vaya y no se va. Y termina ocupando todas las habitaciones, con sus gatos, sus cosas, en fin. Exactamente. De todas maneras, hay que resaltar que por una parte, pues este hombre de alguna manera fue un campeón de la libertad de expresión y la transparencia, pero en los últimos años perdió mucho de su prestigio porque se sospecha que se alió con el gobierno de Rusia para perturbar o influir o tener injerencia en las elecciones en Estados Unidos, en donde Donald Trump derrotó a Hillary Clinton. Claramente los medios nos nutrimos de la gran documentación de más de 250,000 archivos. Totalmente, algunos de los principales medios de comunicación del mundo trabajaron en llave con Wikileaks para divulgar algunos de los secretos más terribles que había cometido el Pentágono. De acuerdo, es un tema complejo de libertad de expresión, por supuesto también una situación de coyuntura política bastante fuerte. Edward, muchísimas gracias y estamos pendientes de la noticia. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, esto es un evento muy importante para la ciudad de Bogotá. Es la 4ª edición del Festival de Música Clásica que organizan diferentes estamentos. Estará dedicado a Brahms, Schubert y Schumann. Además, no solo los compositores, sino también la esposa de Schumann. De Robert Schumann, claro. De Robert Schumann, que hacía parte pues de la historia de la música. Usualmente las mujeres no están en esa historia destacada y resulta que el festival hace eso. Este es un festival muy especial, la imagen es espectacular y nos acompaña Jonathan Loaiza de la sección Cultura para hablar un poquito de qué va a ser este evento, cómo va a ser, se va a vivir en Semana Santa, qué significa este evento de ciudad. Pues básicamente Bogotá tiene una oferta cultural muy grande, o ha tenido una oferta cultural muy grande en los años pares en Semana Santa. Entonces lo que llega con el Festival Iberoamericano de Teatro, sí, lo que llega a ser este festival, que es liderado por el Teatro Mayor, el Festival de Música Clásica, es como tapar un poco el hueco que se dejaba en los años impares y hacer un festival de música dedicado a la obra de un compositor o de un periodo musical muy importante, dependiendo del año. El primero, que fue en el 2013, fue Beethoven, luego estuvo Mozart, después los románticos rusos y ahora es el romanticismo germano, cogiendo, digamos, como estandartes a estos 4 compositores. Digo 4 porque también va a haber un concierto en el que se van a destacar las obras que compuso Clara Schumann, que además de su relación amorosa con Robert Schumann, también era muy cercana con Brahms, y de hecho no hay quien falte quien diga que tenían una relación un poco más allá de lo musical. Pues de hecho el afiche lo dibujan como si fuera la imagen de los Beatles, ¿no? Tiene una cosa ahí de cuarteto al estilo banda de rock muy interesante. Sí, cuarteto con un triángulo ahí metido, pero bueno. Interesante historia que hay ahí. Pero además hay que decir, es un ejército de músicos que se prepara para hacer este festival, ¿no? Pues son 50 conciertos en 4 días, en 5 días, o sea que es bastante grande la programación. Y va a haber músicos muy interesantes, varias filarmónicas, por ejemplo va a estar la Filarmónica de Amberes y la de Constance y la de Dresden, que son, digamos, las internacionales, y las nacionales estará la de Bogotá, la Sinfónica Nacional y la Fusión Filarmónica, que es una orquesta compuesta a partir de los músicos jóvenes del programa de orquestas juveniles que tiene la Filarmónica de Bogotá y también la Nueva Filarmonía. Y hay varios intérpretes y solistas muy importantes. Por ejemplo, viene Jan Vogler, que es un violonchelista que tiene un proyecto con Bill Murray, el actor. Okay. Entonces él viene, digamos, obviamente no viene con Bill Murray, pero viene a hacer su presentación. También está Ray Chen, que es un muy famoso, glamuroso violinista que nació en Taiwán y se crió en Australia. Y Stephen Rowe, que es uno de los principales intérpretes en el piano de las obras de Schubert y de Brahms. Ok, hay que decir que este es un festival de música clásica, pero que la gente no se tiene que sentir que porque es Semana Santa entonces le toca seguramente emperifollarse ni nada, sino que esto es abierto a todo el mundo, ¿no? Obviamente hay conciertos pagos, pero también me imagino que hay conciertos gratuitos. Hay 12 conciertos gratuitos y de hecho también hay conciertos en los como que se
se le quita un poquito, digamos, ese mito de elegancia que tiene la música clásica, y hay cierta irreverencia también desde los músicos que se acercan al repertorio desde miradas muy contemporáneas. La música es para todo el mundo y así Exacto. Lo refleja el afiche muy creativo del festival. Jonathan Loaiza, muchas gracias. Bueno, aquí seguiremos. Y es así como llegamos al final de esta edición del podcast Al Cierre, que ustedes pueden escuchar a través de www.eltiempo.com y en plataformas digitales como Spreaker, Spotify, Deezer y iTunes. Muchas gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.